Buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Qué grato estar nuevamente aquí dispuestos para escuchar también la palabra de Dios y saber que en los momentos de tormenta también la fe es importante para nosotros y poder descubrir en medio de esa relación perfecta que Dios quiere crear con nosotros todos los días al caminar con Él, que no nos dejemos hundir en las situaciones adversas. El texto que acabamos de leer de Mateo capítulo 14, del 22 al 33, tiene en el versículo 24 una connotación muy importante. En el versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Algunos momentos nuestra embarcación es golpeada, es maltratada, y sentimos que ya va a volcarse esa embarcación. Este miércoles yo viví una experiencia un poquito angustiosa de ver el carro que me lo estaba cubriendo el agua y que con miedo de ver qué estaba pasando con los otros que eran más pequeños y se los iba tragando el charco de agua, iban quedando tapados. Y cuando pensaba en este mensaje, yo decía: así debe sentirse el furor del viento y de las aguas, cómo golpean las olas la embarcación, pero que así también nuestra vida a veces se siente que se está hundiendo, se siente que ya no puede avanzar más, y el miedo y el pánico nos vuelve torpes y nos hace tomar decisiones abruptas que después no tienen reversa. Este versículo 24 dice: eran azotadas por las olas. ¿Cuántas veces su vida ha sido azotada? ¿Cuántas veces su vida ha sido oprimida y ha estado en crisis? Pero sentimos que viene esa gracia de Dios, nos acompaña y salimos adelante. ¿Cuántos han sentido esa mano de Dios acompañándolo? Y que sentimos que a veces nuestra vida no tiene un valor allí. Este versículo 24 dice: porque el viento era contrario. Los cristianos, por andar en contravía a la sociedad, somos muy golpeados. ¿Escucharon, mis hermanos? Es que los cristianos, por andar en contravía a la sociedad, pensamos diferente, actuamos diferente, hacemos las cosas diferente, esperamos en un tiempo diferente, las olas de la sociedad nos golpean. Claro, si uno va para donde va Vicente, todo va bien, pero cuando uno es diferente, la sociedad no lo premia a uno. Por lo contrario, le estigmatiza y le hace sentir mal en la empresa, en el colegio, en medio de los amigos, aún en medio de la familia. Pero el versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y ellos dieron voces de miedo. Algunos momentos sentimos la presencia de Dios en los momentos difíciles. Pero hay momentos que sentimos es que estamos solos. Pero resulta que ni en el momento difícil ni en el momento fácil Dios nos ha abandonado, porque Él siempre está con nosotros. Esa presencia de Dios siempre está presente con nosotros, en la enfermedad, en el momento de éxito, en el momento de tristeza, de angustia, en el momento de sentirnos solos. Ahí está la presencia de Dios. ¿Qué tal sería de no tener la presencia de Dios? Muchas personas, cuando se sienten solas y abrumadas, han atentado contra su propia vida, han hecho cosas contra la vida de otros porque se sienten abrumados. Pero nosotros, los hijos de Dios, confiamos en Dios, que no importa qué tan grande sea la ola, que no importa qué tan distante estemos de la orilla en el mar, Dios está con nosotros como un poderoso gigante, más gigante que las olas, para vencer cualquier situación. Así que los discípulos, viéndolo andar en el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma. ¿Quién más que Jesús para tener el privilegio de estar sobre la creación? Aún las aguas no lo detienen, aún las situaciones difíciles del agua, en tempestad, en tormenta, en olas agigantadas, Él camina hacia nosotros. Vuelvo a repetir esto:
en tormentas, en crisis, en olas agigantadas, Él siempre camina hacia nosotros. Nosotros a veces tenemos miedo de caminar hacia Él en estos casos. Creemos que tenemos el control. Quiero contarles que los que están viviendo esta experiencia son navegantes de mucha experiencia. Son personas con mucho tiempo de estar en el mar. Recuerden que eran pescadores y los pescadores saben cómo vencer en un momento difícil, en una crisis de esta. Pero dice que tuvieron ¿cómo? Miedo. Así como también nosotros nos sentimos expertos en muchas cosas, pero también hay momentos que tenemos miedo, porque no tenemos el control de todo. El único que tiene el control de todo es Dios, nuestro Señor. Es el único que tiene el control de todo. Entonces, aquí cabe una frase que utilizó Pedro una vez: ¿a quién más iremos sino a ti, si solo tú tienes palabra de vida? Entonces, en cualquier situación, ¿a quién más iremos sino al Señor? No vamos a ningún otro lado diferente. Pero luego viene un hombre con unos grandes desafíos, al cual hemos criticado de muchas maneras, desde el púlpito, desde la casa, desde muchos lugares lo hemos criticado. Pero hoy vamos a darle un matiz diferente a este hombre. Dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces uno dice: qué hombre tan atrevido, qué impetuoso este hombre. Pero yo quiero tener una realidad. ¿Cuántos hombres estaban allí dispuestos a saltar al mar en busca de Jesús? Porque es muy fácil estar todos en la embarcación y ninguno salir a la lucha, salir a enfrentar lo que está sucediendo alrededor. Allí hay un convencimiento, un desafío, porque Él quiere ver si realmente Él es ¿quién? Jesús. Él quiere probar esa realidad. Él quiere encontrar una realidad diferente a la que los otros simplemente en su tranquilidad tenían. A veces nosotros estamos muy tranquilos y muy cómodos y no damos ese desafío. Yo creo que los gigantes que hemos conocido en la palabra han sido porque un día se lanzaron a luchar contra ese mar de problemas, ese mar de dificultades y de crisis que podemos nosotros encontrarnos como cristianos. Isaías tuvo que enfrentarse ante un mar bien difícil. Jeremías también. Tener que ver a su pueblo oprimido. ¿Qué tal hablar de David? No estaba allí quieto esperando que vinieran a libertar el pueblo, sino que él estaba listo para ir a pelear con el gigante. También tenemos a otro hombre como Moisés, que tiene el desafío de sacar al pueblo de Israel. Y de muchas maneras, esos hombres impetuosos se necesitan en la sociedad. No aquellos que son imprudentes solamente en el estilo de vida, sino impetuosos es ir mucho más allá de donde los demás no quieren ir, no quieren pasar. Entonces en este versículo 28 dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Un desafío ¿para quién? Solamente para Pedro. Es un desafío también para Jesús. Permite que yo haga lo que tú estás haciendo. Y eso nos hace falta a nosotros desafiarnos y decirle: Señor, así como tú nos prometiste que mayores cosas íbamos a hacer, permítenos ver tu gracia. Porque en los momentos de debilidad tienen que aparecer los hombres y las mujeres fuertes y valientes para marchar hacia adelante. No podemos frenar, no podemos parar cuando ya se arrancó a velocidad. La obra del Señor no va al paso nuestro, va al paso del Señor. Y por eso Pedro iba al paso del Señor y quería caminar por donde Jesús estaba caminando. Y por eso cuando le dice: Señor, si es necesario aún mi vida doy por ti, de verdad estaba dispuesto a hacerlo. De verdad estaba dispuesto a ir mucho más allá. Qué bueno cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, ayúdanos a vivir como tú nos enseñaste a vivir. Ayúdanos a hacer lo que tú nos mandaste a hacer. Cuando Jesús escoge a los discípulos,
Les dice, van a echar fuera demonios, van a sanar, van a resucitar, van a ayudar, van a acompañar. Les dice como 10 cosas que van a hacer si van al ministerio. Y entre una de ellas era aprender a vivir confiados en Él. No lleven bolsa ni alforja, porque todo lo que ustedes van a necesitar, yo les voy a proveer. Así nos dice hoy la primera iglesia bautista de Yumbo y a todos los que escuchen este mensaje después. No necesitamos de nada, sino de la gracia de Dios para seguir adelante. Muy bien, decía amén. De 2 estuvo bien. Así que la idea aquí, mis hermanos, es no desafloremos ese desafío. Porque el versículo 29 le dijo, ven. Y descendió Pedro a la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, como todo humano, tuvo que y comenzó a hundirse. Es normal que nosotros humanamente no sepamos cómo camina Jesús, pero cuando Él nos toma de la mano, nos pasa al otro lado de la barca. Creo que allí es donde está la esencia de nuestra vida. De tener miedo, de tener tantas cosas alrededor nuestro, y un día Él nos pasa al otro lado. Creo que hemos vivido momentos muy difíciles, y en este tiempo estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hay inseguridad, hay crisis económica, hay crisis laboral, hay crisis familiar. Hay una cantidad de cosas, de crisis mental, emocional. Hay una cantidad de crisis que son tan fuertes como esa tormenta en el mar. Pero sí hay una cosa importante. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Así que confiemos en Él, porque en Él somos más que vencedores. En Él no vamos a dejar que nuestra vida se fragüe, que nuestra vida se eche a perder. Por lo contrario, Él dice, no temáis, manada pequeña, porque el Señor está contigo. Y este versículo 29 dice que Él comenzó a hundirse, claro, tuvo temor y comenzó a hundirse, pero después miró a Jesús y caminó hacia Él. Hoy la petición es que los miedos y los temores los abandonemos mirando solo a Jesús. Los miedos y todos los temores los abandonemos todos mirando a ¿quién? ¿Mirando a quién? A Jesús. Hacia allá vamos todos. Vamos en busca de Él. Vamos en busca de su voluntad. Vamos en busca de esa emergencia solucionada en la presencia de Él. Porque esas emergencias se solucionan solo en la presencia de Dios. Por eso tenemos temores de las situaciones que vienen adversas a nivel social, espiritual, emocional, familiar, todo lo que mencionamos ahora, pero nosotros sabemos que estamos de la mano del Señor y que no nos va a dejar hundir en esa crisis del mar, en la profundidad del mar. No estaremos nosotros, porque el Señor nos ha llevado a nosotros de victoria en victoria y de triunfo en triunfo para que veamos la gloria de Él a través de su poder y su gracia. Los otros discípulos se quedaron solamente mirando lo que sucedía. Pero Pedro experimentó esa verdad. Yo me imagino que después los otros, cuando vieron todo esto, dijeron, me hubiese tirado yo también. ¿Por qué no me tiré yo? ¿Por qué no me lancé yo al mar? Yo también hubiese caminado sobre las aguas. Pero es que esto no lo logran sino aquellos que son aguerridos y creemos y confiamos de que el Señor es más que vencedor con nosotros. Así el pueblo de Dios está convencido. Porque aunque vengan fuertes vientos, aunque vengan momentos difíciles y sentimos que se desploma aún nuestra vida, no estamos solos. Dios nos sostiene y Dios nos cuida. ¿Cuántas noches no se concilia el sueño por una preocupación, por un afán? Pero al otro día Dios tiene la solución. Al momento Dios tiene la solución. Sino que nosotros queremos es el tiempo de nosotros, como nosotros queremos y de la forma que menos nos cueste. Y el Señor dice,
en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Entonces no tengan miedo a la aflicción, no tengan miedo a la crisis, porque por lo contrario, cuando pasas una crisis, has crecido en fe. Cuando pasas una situación adversa, vas a ayudar a otro para que pase esa situación después, porque tienes la fe, pero también el testimonio de cómo Dios nos ha hecho vencedores. ¿Saben? Cuando estemos reenviando el mensaje a algunos amigos y vecinos que lo hacemos, yo sé que algunos lo hacen, yo lo hago, debemos de enviarlo a aquellos que como nosotros luchamos día a día por ver la gloria de Dios, pero que a veces sentimos que es fallido nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo nunca es fallido, siempre será un esfuerzo guiado por el Señor, en el tiempo del Señor, no en el tiempo nuestro, no en el tiempo nuestro. Y me gusta mucho el versículo 31, cuando dice: al momento Jesús lo empujó al mar. Así dice, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, le extendió la mano. Aprende a nadar, Pedro. No, Señor. Le extendió la mano y lo asió de él, dice, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí es donde viene el juicio para Pedro. ¿Por qué dudaste? Entonces yo hago una pregunta hoy: ¿cuántas veces hemos dudado nosotros de que estamos haciendo la voluntad de Dios porque las cosas no se dan así, con un sonar de dedos? ¿Sí? Si el Señor dijo que grandes cosas haremos, ¿por qué no pasan las cosas así rápido? Mire que he mandado 10 hojas de vida y no me llaman. Mire que tengo el arrendo vencido y nada que se soluciona. Mañana me cortan los servicios, ¿qué hago? ¿Sí? Mañana no tengo para el transporte, para ir a trabajar. ¿Qué? Bueno, ¿y no es eso lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a confiar en Él? Si todo lo tenemos solucionado y todo lo tenemos al servicio nuestro, entonces ¿cuándo vamos a aprender a vivir también confiando de que Él es nuestro proveedor? Porque sea como sea, Dios todos los días nos da el alimento. ¿O cuántos se han acostado sin tomarse una aguapanela en esta semana? Aunque sea, apareció aguapanelita, ¿cierto? O aparecieron los huevitos por ahí, o una arepita, o una tostada, o un pan. Algo apareció. Pero a veces nosotros desconfiamos de las cosas de Dios. ¿Pero por qué desconfiamos? Porque el Señor dice: ponga la mirada en las cosas de arriba, donde está el Señor, y no en las de la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Nosotros siempre queremos estar económicamente bien, en la mejor casa, en la mejor cama, en el mejor automóvil, en todo lo mejor. Pero el Señor dice: el que no me es fiel en lo poco, tampoco me será fiel en lo mucho. Entonces este hombre de poca fe luego vio la obra del Señor en gran proporción. En una predicación se convierte en 3,000, en otra predicación se convierte en 5,000, y luego hizo trabajo a nivel espiritual, visitando a la familia de Cornelio siendo gentiles, vio la gloria de Dios moviéndose en medio del pueblo gentil, vio cosas mucho más grandes que las que vio en el tiempo que estaba Jesús aquí en lo terreno. ¿Saben por qué? Porque aunque Jesús no está en lo terreno, está en lo espiritual, está en nuestros corazones, y la gloria de Dios se va a manifestar desde lo espiritual para los hijos espirituales. Hoy quizás no tenemos toda la fe de Pedro, pero Dios sabe eso de nosotros, así como también sabe que Él escogió a Pedro con todas las debilidades. ¿O Pedro era un hombre perfecto? No, era un hombre lleno de imperfecciones, y Él conoce sus imperfecciones y mis imperfecciones. Pero lo que el Señor quiere es que nos pongamos en sus manos para Él hacer la obra conforme a sus propósitos. Y quizás nosotros estemos pasando hoy una tormenta. Lo importante no es quedarse quieto en la tormenta, sino caminar hacia el Señor. Es necesario entonces que nosotros podamos descubrir a plenitud cómo el Señor trabaja en medio de nosotros
cómo el Señor trabaja en medio de nosotros, cómo el Señor trabaja en medio de las dudas, para que la duda se convierta en ¿qué? En fe. Para que la duda no se quede allá, sino que se convierta en fe. Y vamos a mirar 3 momentos de cuando esa duda se convierte en fe en la vida de Pedro. El primer momento está cuando la barca está siendo azotada. Él dice: acabamos de alimentar 5,000, hicimos un trabajo maravilloso, ¿y por qué estamos viviendo esto? Acuérdense que antes del capítulo 14-22 está el 13 al 21, donde está que alimentaron a 5,000, y dice que se fue al mar. Entonces acaban de hacer una obra bien bonita y está esperando que le vaya bien en el día, y resulta que no. Se fueron a pescar y en vez de que les vaya bien, les fue no tan bien. Entonces aquí viene uno y dice: hoy me he portado lo mejor, me he hecho todo bien y mire con lo que terminó el día. ¿Cuántos han dicho eso? No lo hemos dicho, claro que sí, lo hemos dicho. Pero es que, ¿qué está haciendo el Señor con nosotros? Ayudándonos a pulir la fe, formándonos. ¿No dice la palabra de Dios que a los buenos siervos los va a probar? ¿Y los pasa por dónde? Por agua tibia, ¿cierto? Por fuego. Entonces nos está formando para grandes cosas. Segundo momento para Pedro, de la duda a la fe, es cuando se lanza de la barca al mar y tiene que enfrentarse con su propia realidad. Estar dentro de la barca es el confort. Aunque tenemos miedo, estamos juntos. Pero lanzarse ya es enfrentarse a la realidad y encontrarse con una realidad donde necesita que su fe realmente sea fuerte, sea convencida. Pero ¿con qué se encuentra? Con que Jesús no le dijo: camine que no se va a hundir, sino que le dijo: venga. Pero Pedro se bajó confiado en sus fuerzas. Entonces ahí hay un momento de duda, pero cuando ya comienza a caminar sobre las aguas, viene el momento de la fe, Y viene el tercer momento, que es cuando Jesús les tiende la mano. Ese momento es un momento bien especial, porque es la mano también que recibe al hijo pródigo. ¿Recuerdan por allá? Es la misma mano que recibe a Pedro. Un hombre con miedos, pero también ya no es Pedro quien coge a Jesús, es Jesús quien coge a Pedro. Y es lo que nosotros tenemos que decirle: Señor, no me sueltes, no me soltarás, ni en las tormentas, ni en las crisis no me vas a soltar. Eso lo cantamos nosotros, ¿cierto? Porque queremos es que no nos suelte. Ese tercer momento de duda de Pedro hace que él afiance su fe. Pero qué interesante que después de todo este escenario que Pedro provoca al desafiar a Jesús para que camine sobre las aguas, termina diciendo el capítulo 14, versículo 33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Qué bueno que Pedro provocó esto. O sea, esto no lo provocó ningún otro de los discípulos, lo provocó fue Pedro, por el desafío. Vieron la gloria de Dios por el desafío. Por eso cada vez que queremos un milagro, queremos algo grande, desafiémonos, mis hermanos. No tengamos temor, no tengamos miedo, porque Dios quiere mostrarnos sus milagros, pero no hay a quien mostrárselos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de ir a dar ese paso hacia la tormenta, ir a ese paso a lo profundo del problema, a enfrentarnos cara a cara, mano a mano con la situación, sabiendo que Dios nunca nos va a dejar solos. Hoy el Señor quiere que seamos así como Él, como Pedro, sin temores. Los miedos de Pedro mueren en las manos de Jesús. Los temores nuestros van a morir siempre en las manos de Jesús. Porque nada nos puede atormentar ni hacernos menos que cuando estamos prestos a ver la gloria de Dios. Este es un momento especial, mis hermanos, en el cual usted y yo nos confrontamos cuántas tormentas hemos enfrentado juntos.
¿Cuántas hemos enfrentado solos como familia? ¿Cuántas hemos enfrentado solos como personas? Y así las demás personas nos digan a nosotros, es que ustedes la tienen fácil porque son cristianos. Nadie sabe cómo luchamos desde lo profundo porque nuestra fe sea sostenida solo de la mano de Dios. Que Él sea quien nos ayude a permanecer y que de las dudas pasemos a una verdadera fe en Cristo Jesús. Dios nos siga bendiciendo, mis hermanos, y que esas tormentas queden en las manos de Dios y hoy nos sacie con su amor y sus misericordias.